Hoy vamos a hablar de un tema que sigue generando debate, polémicas y teorías conspirativas. Una historia que involucra a uno de los personajes más influyentes de América Latina en el siglo XX, a los nazis y a un supuesto entramado de redes secretas que habrían facilitado la huida de criminales de guerra. ¿Es cierto que Juan Domingo Perón ayudó a escapar a los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Hasta qué punto la Argentina se convirtió en un refugio para algunos de los hombres más buscados del planeta? Y lo más importante, ¿hubo un pacto entre el peronismo y el nazismo? Porque una cosa es segura, en la historia de Argentina y en la vida de Perón hay zonas grises, rumores que se han transformado en verdades a medias y documentos que arrojan más preguntas que respuestas. Así que pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y polémicas del siglo pasado. Para entender todo este asunto, hay que retroceder en el tiempo, a una Argentina que a finales de los años 30 vivía una situación particular. Un país que había sido uno de los más prósperos del mundo en las primeras décadas del siglo XX, pero que poco a poco se había ido sumergiendo en crisis económicas, gobiernos inestables y una fuerte influencia de los militares en la política. Y ahí aparece un joven oficial del ejército argentino, Juan Domingo Perón. Perón no era un soldado cualquiera. Tenía una visión estratégica, una ambición desmedida y, sobre todo, una fascinación por los modelos políticos europeos de la época. En 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Argentina se encuentra en una encrucijada. Oficialmente, el país se mantiene neutral, pero en los círculos de poder hay una clara inclinación hacia las potencias del eje, especialmente Alemania e Italia. Y aquí viene la primera gran pregunta: ¿qué rol jugó Perón en todo esto? Muchos historiadores aseguran que el joven militar argentino observó de cerca lo que estaba ocurriendo en Europa y quedó especialmente impresionado con el modelo de Mussolini en Italia. De hecho, Perón había vivido en Italia y había estudiado de primera mano el funcionamiento del fascismo. La organización del Estado, el culto a la personalidad del líder, el control de los sindicatos, eran elementos que le parecían fascinantes. Pero, ¿significa eso que Perón simpatizaba con el nazismo? Aquí es donde la historia empieza a volverse más turbia. Con la caída del Tercer Reich en 1945, miles de oficiales nazis, científicos, exmilitares y criminales de guerra comenzaron a buscar refugio. Y de repente, Argentina se convirtió en un destino muy atractivo. Porque había una red clandestina, conocida como las Ratlines, que facilitaba la huida de estos hombres a Sudamérica. Y aquí es donde los documentos empiezan a arrojar datos inquietantes. Según investigaciones, varias rutas de escape pasaban por España, donde la dictadura franquista servía como puente, y desde ahí los nazis conseguían documentos falsos para llegar a Buenos Aires. Pero la pregunta es, ¿Perón sabía de esto? ¿O, peor aún, lo permitió y lo organizó? Porque los datos son impactantes. Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final, vivió tranquilamente en Argentina hasta que el Mossad lo secuestró en 1960. Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, también pasó por Argentina antes de huir a Brasil. Erich Priebke, comandante de la SS, vivió décadas en Bariloche. Y no fueron los únicos. Se estima que más de 300 criminales de guerra nazis encontraron refugio en Argentina. ¿Casualidad? Difícil de creer. Aquí es donde la historia da un giro aún más inquietante. Porque algunos documentos desclasificados y testimonios de la época aseguran que Perón no solo sabía de esta red, sino que incluso la facilitó. Y la razón es impactante: Argentina quería aprovechar los conocimientos de estos hombres. Perón tenía una visión de grandeza para Argentina. Quería un país industrializado, fuerte, con una economía autosuficiente. Y aquí entra un dato clave: después de la Segunda Guerra Mundial, varios países compitieron por los científicos y técnicos alemanes. Estados Unidos llevó a muchos a la NASA. La Unión Soviética también capturó a sus propios científicos nazis para desarrollar su tecnología militar.
Y Argentina, bueno, Argentina no quería quedarse atrás. Por eso, muchos afirman que Perón no veía a los nazis solo como criminales de guerra, sino como posibles activos para el desarrollo del país. Ingenieros, expertos en armamento, en cohetería, en aeronáutica. No olvidemos que Argentina intentó desarrollar su propia industria aeroespacial y hasta un programa nuclear. ¿Cuántos de estos proyectos estuvieron influenciados por la llegada de científicos alemanes? Ahora bien, hay otra teoría, aún más turbia. Algunos aseguran que Perón no solo recibió a nazis por conveniencia económica o científica, sino también por afinidad ideológica. Y aquí es donde el debate se vuelve aún más intenso. Porque hay quienes afirman que Perón nunca fue un nazi ni un fascista, sino un pragmático, que simplemente aprovechó las circunstancias para fortalecer a Argentina. Que la llegada de los nazis fue más una cuestión de conveniencia que de creencia. Pero otros aseguran que Perón tenía una simpatía genuina por los regímenes totalitarios y que la estructura del peronismo, con su culto a la figura del líder, su control absoluto del Estado y su discurso populista, tenía ciertas similitudes con los modelos europeos de los años 30. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Perón ayudó a los nazis porque los admiraba? ¿O simplemente fue una jugada estratégica? ¿Hubo un pacto secreto entre el peronismo y el nazismo? Lo cierto es que, aunque nunca se encontró un documento firmado por Perón que lo vincule directamente con la llegada de nazis a Argentina, las evidencias indirectas son demasiado numerosas como para ignorarlas. Documentos de la CIA, testimonios de exoficiales alemanes, registros migratorios, todo apunta a que Argentina fue, efectivamente, un refugio para muchos nazis. Pero esto nos lleva a la pregunta más inquietante de todas: si Perón realmente facilitó la llegada de nazis, ¿lo hizo solo por interés, o había algo más profundo detrás? Y es aquí donde la historia nos deja con más dudas que certezas. Porque Perón fue un hombre de contradicciones. El mismo líder que supuestamente ayudó a los nazis, fue también el primer presidente argentino en establecer relaciones diplomáticas con Israel. El mismo líder que habría protegido a criminales de guerra, terminó siendo derrocado por los militares en 1955 y pasó casi 20 años en el exilio. Así que la pregunta sigue abierta. ¿Perón fue un estratega sin escrúpulos o un simpatizante encubierto del nazismo? ¿Hasta qué punto Argentina jugó un papel clave en la fuga de criminales de guerra? ¿Y qué consecuencias tuvo todo esto para el país? Lo que es seguro es que esta historia sigue despertando pasiones, incógnitas y debates. Porque, como siempre, en la historia hay sombras, luces y secretos que quizás nunca conoceremos del todo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando los misterios de la historia.